Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Los Ministros de la Nueva Alianza. Título: Iglesia de los Primogénitos. Título de la semana: Cómo Dios prepara a sus ministros. Lunes. Las experiencias de perder la esperanza de conservar la vida moldean al ministro del nuevo pacto. Leer con oración. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Segunda de Corintios 1:8. El tema de esta semana es cómo Dios prepara a sus ministros. En este mensaje veremos puntos importantes para la preparación de los ministros del nuevo pacto, basándonos en los principios valiosos que están contenidos en la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Asimismo, a través de la experiencia del autor, veremos cómo discernir la estrategia de Satanás que hacemos perder la sencillez y pureza de vidas para con Cristo. Comprobaremos que Dios no estaba solitario en la eternidad, sino que tenía una buena relación consigo mismo, la Trinidad Divina, lo cual sirve como referencia para nuestra relación con Él y con los hermanos. Además, comprenderemos cuán importante es para Dios y para nosotros el negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo para ser insertados en Dios sin ninguna reserva. Finalmente, concluiremos con la percepción de que el mundo físico y material tiene un propósito de producir algo para el mundo espiritual. Estimado lector, con el mensaje de esta semana, el Señor quiere ayudarlo a definir su destino. Él no quiere que usted sea disciplinado en el lloro y crujir de dientes, en las tinieblas de afuera. Por el contrario, Él anhela que reciba la bendición de su herencia. Para eso, le ofrece la oportunidad de tomar parte de este grupo de escogidos, sus elegidos, proporcionándole las condiciones para reinar con Él durante 1000 años. Finalmente, ¿qué es lo que usted espera? ¿Quiere formar parte de los escogidos de Dios? Él lo está convocando y llamando. Si está dispuesto a pagar todo el precio para seguir al Señor, ciertamente no se arrepentirá. Con respecto a la preparación de Dios para sus ministros, leamos el testimonio del apóstol Pablo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Gálatas 1:13-14. Pablo estaba dotado de mucho conocimiento de las Escrituras. Esta descripción nos muestra a una persona religiosa que luchó valientemente para mantener las tradiciones de sus padres a tal punto de perseguir ferozmente a la iglesia de Dios en nombre del judaísmo. Él arrastraba a hombres y mujeres a las prisiones e incluso consentía en darles muerte. Este era Saulo de Tarso, quien posteriormente pasó a ser llamado Pablo. Hechos 13:9. La semana pasada hablamos un poco acerca de Pedro, el representante de los Galileos. Vemos por el relato que ellos eran pescadores rudos e iletrados, y que Pedro era impulsivo, precipitado y rápido en hacer las cosas, a pesar de haber dicho al Señor: aunque todos se escandalicen, yo no. Marcos 14:29. En aquella misma noche, antes de que el gallo cantara, Pedro ya lo había negado 3 veces. Sin embargo, cuando Jesús resucitó, mandó a decir a sus discípulos y a Pedro que debían encontrarse con él en Galilea. 16:7. Eso fue muy importante para Pedro, que a esa altura se sentía indigno del Señor. Dios trabajó en él. De esa manera, Pedro llegó a ser un vaso útil al comienzo del vivir de la iglesia, ejecutando lo que Dios incumbió a la iglesia en el día de Pentecostés, dentro del ministerio del nuevo pacto. En nuestros días,
Dios también lo necesita a usted. Todo su pasado y todo lo que le ocurrió forma parte de ese proceso. No reclame nada. Si usted ama al Señor y desea servirlo, Dios usa todas las situaciones para convertirlo en un ministro del nuevo pacto. No importa si no tiene muchos estudios o tiene un trabajo muy sencillo. Así como Dios trabajó en Pedro, Él también trabajará en usted. Tal vez usted se parezca más a Pablo, letrado, culto, celoso de las tradiciones y de las religiones de sus antepasados. A pesar de eso, Dios también necesita trabajar en usted. Ese celo natural no sirve en la obra de Dios. Es por eso que Él quiere trabajar, tanto en el uno como en el otro. Él lo escogió a usted y al hacerlo afirmó lo siguiente: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Juan 15:16. Acepte esa invitación. El Pablo religioso y celoso de las tradiciones aprendió el judaísmo a los pies del maestro Gamaliel. No obstante, un día el Señor le reveló algo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1:11-12. Dios también le reveló algo a usted. Tal vez no directamente, sino por medio de sus profetas, por medio del vivir de la iglesia, por su participación en las conferencias o incluso por su disfrute del alimento diario. Esa revelación de a poco le fue desvendada y la palabra entró en usted, constituyéndolo, alimentándolo y dando una dirección a su vida. En la secuencia del relato de Pablo leemos: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Gálatas 1:15-17. Ese era el currículum del apóstol Pablo. Los siguientes versículos representan muy bien lo que Dios quiere hacer con nosotros y cómo Él prepara a sus ministros. Leamos: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Segunda de Corintios 1:8-9. Con usted no será diferente. Dios permitirá que tenga las mismas experiencias para que sea útil en las manos del Señor. Muchas veces, cuando nos sobreviene una situación que nos hace perder la esperanza de nuestra propia vida, aún usamos nuestros recursos para lidiar con ella. Mientras podamos, reclamaremos. No obstante, Dios quiere llevarnos más allá de nuestro límite, conduciéndonos hasta el punto en el que no tenemos más salida, como si hubiese un precipicio delante de nosotros y no hay manera de volver. Querido lector, gracias a Dios, porque tales experiencias moldean a un ministro del nuevo pacto y después dejará de confiar en sí mismo. Mientras tengamos recursos, continuaremos confiando en nosotros mismos. No obstante, cuando no tenemos más hacia dónde correr, ni tampoco nos queda fuerzas para vencer la situación, Dios vence por nosotros.